vamos a estudiar las Escrituras. Vamos a tener un breve estudio allí en la carta a los Hebreos, el capítulo 12. La idea viene desde la segunda carta de Timoteo, a modo de introducción, porque quiero hacerlo en dos partes, la manera de alcanzar lo más posible el tiempo que me dan. La idea está allí en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7, donde dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor por justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hablan su venida. Pero partiremos con el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Yo quería dividir este estudio en tres partes. Por una parte, la carrera; segunda parte, el día, aquel día; y la tercera parte, la corona, las coronas. Veré todo lo que pueda abarcar en esta mañana. Y dice así en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Y como podemos ver, aquí el autor de la carta a los Hebreos nos dice: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos. Allí en el capítulo 11 de esta carta se mencionan a hombres que corrieron la carrera, que testificaron, que dieron testimonio de lo que el Señor podía hacer a través de ellos, en ellos y por ellos. Ahora ellos han partido. Y como hay gran nube de testigos, no es que yo antes pensaba, cuando recién estaba leyendo las Escrituras, de que esta porción se refería a que nos estaban observando, que como en un estadio nos observaban correr. Pero no es así. Cuando el Señor dice allí, en el capítulo 1, verso 8, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Testigos de la obra de Jesucristo el Señor en nuestras vidas. Y nosotros damos testimonio del poder de Dios en nuestros corazones, para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros también, como ya tenemos gran nube de testigos, de otros que corrieron la carrera, de otros que pelearon la batalla, de otros que guardaron la fe, nosotros también vamos en esta carrera. Ahora, nos dice que como es una carrera, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarse significa quitarse lo que llevamos puesto, lo que llevamos encima, que pueda estorbar la carrera. Ahora, debemos considerar bien que esto es una carrera. Algunos la comenzaron hace poco tiempo, otros hace ya 20, 30, 40, 50 años atrás. Corriendo. Vamos corriendo la carrera. Ahora, cuando la Escritura nos muestra esta figura, vemos que una carrera tiene obstáculos, en una carrera se puede fatigar el atleta, en una carrera el atleta puede caer, en una carrera el atleta puede ser sacado de la competencia también, como lo veremos más adelante.
Pero lo que importa es la meta. A nosotros nos importa la meta. Ahora podríamos pensar, hay algunas denominaciones que piensan que cuando es sacado el corredor, el atleta de la carrera, pierde la salvación. No es así. El final está asegurado. El final está asegurado, como lo veremos luego. Ahora, cuando dice allí en la carta de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 5, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Vamos corriendo la carrera, pero un paréntesis. ¿Cuál es la motivación de nuestra carrera? ¿Qué es lo que nos motiva en la carrera? Cuando el atleta va corriendo, lo que él está mirando es la meta. Y está mirando que sea subido al podio y sea puesta una medalla sobre su cuello, una corona sobre su cabeza. Ahora, el atleta dice, no es coronado. Y esto viene de las Olimpiadas, cuando comenzaron las Olimpiadas. El atleta era coronado con una corona de laureles. Así lo dice aquí en 1 Corintios, capítulo 9, verso 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Va corriendo el atleta en el estadio y va corriendo por el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y aquí el apóstol nos entrega la figura del atleta que va corriendo, pero nos dice allí, en el paréntesis cuando al concluir, antepone la idea, corred de tal manera que lo obtengáis. Debemos, queridos hermanos, correr por el premio. Correr por el premio. Allí el apóstol en 2 de Timoteo 4 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol define la vida del creyente en una carrera. En una carrera. Allí en Gálatas capítulo 5, verso 7 dice, vosotros corríais ¿quién? ¿Quién os estorbó? ¿Quién os estorbó? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Van corriendo la carrera. Las recomendaciones para correr la carrera es que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mire, el pecado asedia al niño, al joven, al adulto, al anciano, nos asedia. El asedio era un sitio que se hacía sobre una ciudad cortando todos los suministros para que el pueblo se rindiera y cayera bajo el yugo de sus opresores. El pecado nos asedia. El pecado es como una pinta de levadura en la masa, que si la deja permanecer allí va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer, y va a aumentar la masa. Ahora, el pecado nos asedia, pero nosotros somos responsables, cuando vamos corriendo la carrera, de sortear los obstáculos. Vosotros corríais bien.
¿Qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tal vez un tropiezo, una caída, nos va a hacer quedarnos allí estáticos un tiempo, pero debemos continuar. Continuar la carrera. Allí en 1 Corintios capítulo 9, verso 25, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, los que van corriendo físicamente, para recibir una corona corruptible, la corona de laureles. Recuerdo que años atrás, no me acuerdo exactamente, cuando nuestros tenistas chilenos, González y Mazú, ganaron las Olimpiadas en el tenis y fueron coronados con coronas de laureles. Ya esas coronas ya se corrompieron. Ya tal vez se desaparecieron, aunque las hojas deben estar secas y guardadas y puestas tal vez en un cuadro allí, pero se corrompen. Tal vez si se toman, se deshacen. Ellos fueron una corona corruptible. Pero nosotros, dice, por una incorruptible. Una corona que va a permanecer y que va a poder ser puesta a los pies del Señor. Cuando dice el apóstol allí en Filipenses capítulo 3, donde dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Filipenses 3, 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Usted va tras el premio? ¿O somos como esos péndulos que se mueven por inercia? Porque el creyente por inercia puede asistir, por inercia puede tomar las escrituras y puede asistir por cumplir un trámite. Pero cuando corremos mirando al Señor, dice allí en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos prosiguiendo la meta, pero vamos con los ojos puestos en Cristo Jesús. Allí nos dice que es autor de la fe, porque es Dios, y el consumador de la fe, porque fue a la cruz y entregó su vida en nuestro rescate. Pagó el precio que nosotros como culpables debíamos pagar. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 11, 1 de Pedro capítulo 2, verso 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire, dijimos que el pecado nos asedia, pero hay deseos carnales que batallan contra el alma. Es una pelea. Es una pelea. El apóstol dice que pelearon la buena batalla. Ha peleado la batalla. Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha. Hay una lucha. Y esta lucha es diaria. ¿Y cómo podemos vencer? Allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder para vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Amén. Cuando hay una vida sujeta al Espíritu, cuando hay una vida rendida al Señor, podemos vencer el pecado que nos asedia, los deseos carnales que batallan contra el alma.
podemos vencer. El Señor Jesús venció el pecado, venció la muerte. El Señor crucificó allí al hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Lo crucificó, fuimos crucificados con Cristo allí. Lo que dice allí la carta a los Romanos, el capítulo 6. El Señor allí en Romanos 6, para entregar bien la idea. Capítulo 6, verso 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre, el viejo hombre, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El Señor Jesucristo en la cruz llevó al viejo hombre y fue crucificado al viejo hombre para que el cuerpo del pecado sea destruido. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y con Cristo el Señor, muertos al pecado. Con Cristo Jesús el Señor, muertos a la ley, dice el capítulo 7, verso 4. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Muertos a la ley, muertos al pecado. El pecado nos asedia de todas maneras. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, el Señor nos dio el poder para vencer. Y esto es en una vida sujeta al Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando leímos allí: os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La abstinencia. Allí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 22 y 23, dice: absteneos de toda especie de mal. El atleta se abstiene de trasnochar, se abstiene de consumir alcohol, se abstiene de alimentos que le dañen para poder correr la carrera, para mantenerse físicamente estable, para poder tener buen rendimiento en la carrera. Ahora, cuando la Escritura nos habla de una abstinencia de deseos carnales, de una renuncia al pecado, Tito dice: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque vamos corriendo la carrera. Porque esperamos tener el galardón. Esperamos la recompensa. Esperamos el premio del supremo llamamiento de Dios. Es una carrera. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Un capítulo antes de lo que leímos. Filipenses 2, 16. Dice: asido de la palabra de vida. Asido de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Primero, para poder resistir, para poder renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una vida sujeta al Espíritu de Dios, sujeta al Señor. Asido de la palabra de vida. ¿Recuerdan ustedes? Voy a apelar a los lectores del Antiguo Testamento. Cuando
cuando los hombres iban a morir o veían que venía la muerte, iban y se tomaban de los cuernos del altar, asidos de los cuernos del altar. Y podían así, tal vez, obtener misericordia. Y podían librar la vida. Ahora la Escritura nos dice, asido de la palabra de vida. ¿Por qué la palabra de vida? Porque esta palabra es viva y nos va a mantener con vida. Nos va a mantener con vida. Nos va a preservar porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más importante que toda espada de dos filos. Asidos, 24/7, todos los días, todo el día, todo el año, toda la vida. Mientras vamos corriendo esta carrera, dice, para que en el día de Cristo. Pero estábamos estudiando con los hermanos de Yonkers, ya por Zoom. Llevamos como 3 años más o menos en grupo, un estudio grupal. Allí las 2 cartas de Timoteo. Y cuando íbamos pasando por este texto de 2 de Timoteo 4:8, donde dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y nos íbamos a saltar esa palabrita, en aquel día. Y dijimos, no, esa palabra pero es tremendamente importante. Y a mí, ¿sabe a mí que me estremece el pensar en aquel día? Porque en aquel día, dice 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estaremos allí en el tribunal de Cristo. Tenemos una citación, una cita ineludible, luego que pasemos el umbral de la muerte, o ya sea que la iglesia sea arrebatada del escenario de esta tierra. Una cita ineludible ante el tribunal de Cristo. Aquel día. El día, como dice aquí, para que en el día de Cristo, es lo mismo. Exactamente lo mismo. El día de Cristo. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Para gloriarnos en el día de Cristo. Cuando sean entregadas las coronas. Allí en 1 Corintios, capítulo 1, verso 7. El apóstol Pablo escribiendo a los Corintios le dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La manifestación es aquel día. Cuando el Señor venga, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos que presentarnos aquí en el tribunal de Cristo. Cada uno de los creyentes que se encuentran esta mañana en esta sala, estaremos presentes en el tribunal de Cristo. Amén. Amén. Es necesario que todos nosotros comparezcamos. Yo no sé si usted ha recibido alguna notificación judicial alguna vez. Yo recibí una cuando, en una infracción de tránsito, que debía presentarme al tribunal, y si no lo hacía, quedaba bajo apercibimiento de arresto. Obligado a comparecer. Todos nosotros compareceremos para dar cuenta
de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Desde que comenzó nuestra vida como creyentes aquel día que recibimos al Señor Jesucristo, hasta el último día de nuestra vida cuenta. Lo que hicimos, ¿por qué razón lo hicimos? ¿Qué nos motivó para hacer las cosas? Lo que no hicimos y debiéramos haber hecho, porque dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y lo que hicimos no debimos haber hecho, y lo que no hicimos y debiéramos haber hecho, todo eso contará allí. En 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, la carta a los Corintios es una carta que nos habla acerca de la división que había allí. 4 facciones habían. Uno decía, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. 4 grupos. Ahora, la pregunta que hace el apóstol allí, ¿está dividido Cristo? ¿O está dividido el cuerpo de Cristo? Esa es la idea que entrega el texto. No está dividido el cuerpo. Somos uno en Cristo Jesús. Y el propósito del Señor es que seamos uno. Luego, allí se habla acerca de la división en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Y luego continúa con el tema al llegar a la cena del Señor en el capítulo 11. Porque sigue tocando la división. Ahora, cuando dice aquí, en el capítulo 3, verso 7, así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, conforme a su labor. Luego, dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, y volvemos a ver el día, vuelve a aparecer el día, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Apocalipsis capítulo 1 dice que los ojos del Señor son como llamas de fuego. La mirada escrutadora del Señor en aquel día va a evaluar nuestra vida. Nosotros podemos ocultarle y podemos ponernos una máscara delante de los hermanos. Podemos tener un doble estándar. Una manera de vivir en la asamblea y una manera de vivir fuera de la asamblea. Cuando nuestros hermanos nos ven y cuando nuestros hermanos no nos ven. Puede suceder. Ahora, la mirada escrutadora del Señor va a evaluarnos en aquel día. Lo que pensamos, dice, allí serán descubiertos los secretos de los hombres. El tribunal de Cristo no es un juicio de condenación, sino es para evaluar. Cuando se habla del tribunal de Cristo, es la bimá o el estrado del juez de competencia. Cuando hay un partido de tenis, hay un juez que se sienta en una silla alta y va a evaluar cómo están compitiendo. Dice aquí el apóstol Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. El juez evaluará nuestra competencia. O si fuimos incompetentes, allí seremos evaluados. Luego dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permanece,
Ahora, si edificamos con oro, plata, piedras preciosas, va a permanecer la obra. El oro representa para mí, lo que yo veo es una aplicación. Dice Pedro, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe es más preciosa que el oro. Así que, como con la fe hace posible lo imposible, hace visible lo invisible, hace alcanzable lo inalcanzable, es más preciosa que el oro. Con la fe podemos alcanzar cosas que con el oro no podemos comprar. Aquí nos representa el oro, representa la fe. Permítanme aplicarlo así. La plata representa la redención o la predicación del Evangelio. Y las piedras preciosas, todo lo que nosotros podamos lograr con las almas salvadas. Oro, plata, piedras preciosas. Pero luego está la madera, el heno, la hojarasca. Materiales que perecen con el fuego, que no permanecen. Ahora, ¿hacemos cosas que van a permanecer o que van a perdurar por la eternidad? ¿O hacemos cosas que van a perecer aquí? Luego dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuera. Salvado, pero sin recompensa. Salvado, pero sin corona. Sin corona. Cuando vemos allí, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. El justo juez entregará la corona. Y allí no habrán arreglos. El hombre en esta tierra hace arreglos y puede pagar favores, pero delante del Señor cada uno recibirá lo que merece. Cada uno recibirá lo que merece. Aunque el mismo, dice la Escritura, será salvo, porque allí no está en juego la salvación, allí están en juego las recompensas o las coronas. Las coronas. ¿Qué es lo que nos motiva en el servicio al Señor? Leímos en la cena del Señor, hay dos mujeres, Marta, turbada y afanada, con muchos quehaceres, y María, a los pies del Señor. Luego María, derramando el perfume en algo puro, a los pies del Señor. ¿Qué es lo que motivaba a María? ¿Qué es lo que motivaba a Marta? ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿Qué es lo que me motiva a mí en el servicio al Señor? Algunos buscan su propia gloria, pero todo lo que hagáis, dice, hacedlo para la gloria del Señor. El Señor debe ser glorificado. El Señor debe ser glorificado. Y creo que el tiempo nos alcanzó, pero veremos luego con la otra parte de que el Señor te bendiga. Y meditemos bien, qué es lo que nos motiva hasta el final de la carrera.